Muy bien, apreciados amigos, hermanos, continuamos con la última parte sobre el tema que venimos estudiando, cómo obtener la victoria sobre los apetitos y pasiones que destruyen. Vamos a ver cómo el consejo inspirado nos habla de que muchas personas no van a poder perfeccionar su carácter, van a fracasar justamente por ser esclavas del poder dominante del apetito. Veamos lo que dice la pluma inspirada. El poder dominante del apetito resultará en la ruina de miles de personas, que si hubiesen vencido en este punto habrían tenido la fortaleza moral para ganar victoria tras victoria sobre cada tentación de Satanás. Pero los esclavos del apetito fracasarán en perfeccionar un carácter cristiano. La continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha traído enfermedad, dolor y muerte como fruto. Esto es demasiado grave, apreciados amigos y hermanos. Los esclavos del apetito fracasarán en perfeccionar un carácter cristiano. ¿Y esto qué significa? Significa que al cierre del tiempo de gracia, muchas personas, siendo esclavas del apetito, no les ha permitido este pecado perfeccionar el carácter para el cielo. Por lo tanto, no serán selladas para salvación. Muchas personas no lo han entendido de esta manera. Es por eso que hoy estamos intentando despertar a los hermanos, advirtiéndoles, amonestándoles, por favor, de que el carácter debemos perfeccionarlo y para eso debemos renunciar al poder dominante del apetito y de la pasión. Miles de personas van a ser arruinadas por este pecado y no van a salvarse, tristemente, porque no han tenido la victoria sobre el apetito. Y tristemente muchas personas prefieren la muerte a la reforma, prefieren la muerte a tener que enfrentar un cambio. Muchos están tan entregados a la intemperancia que no quieren renunciar a la complacencia de su glotonería a ningún precio. Sacrificarían la salud y morirían prematuramente antes que poner un límite a su intemperante apetito. Tristemente esta es una realidad. Hay miles de personas, decenas de personas, inclusive de los que profesan ser cristianos y de los que profesan esperar al Señor en su segunda venida, que van a preferir la muerte antes que renunciar o ponerle límite a su intemperante apetito. Es una tristeza y eso se convierte en un círculo vicioso de degradación. Cuanto menos estimen los hombres su propio cuerpo, cuanto menos deseen mantenerlo puro y santo, tanto más descuidados serán en la complacencia del apetito pervertido. Muy bien. El mundo es esclavizado. Satanás está esclavizando al mundo mediante el uso del licor y del tabaco, del té y del café. La mente dada por Dios, que debiera ser conservada limpia, es pervertida por el uso de los estupefacientes. El cerebro ya no está en condiciones de distinguir correctamente. El enemigo tiene el dominio. El hombre ha vendido su razón por aquello que lo enloquece. No tiene el sentido de lo correcto. A estos, digamos, productos, estos estupefacientes, como el licor, el tabaco, el té, el café, podríamos aumentarle hoy, ¿cierto?, el uso del azúcar, el uso de la carne, el uso de las bebidas gaseosas, el uso de los estimulantes, el uso de todo ese tipo de carnes de animales que son alimentados con antibióticos, con hormonas, con concentrados, con vacunas. Este tipo de cosas
afecta al cerebro y por lo tanto las personas no están en condiciones de distinguir correctamente el bien y el mal. Y por lo tanto el mundo está siendo esclavizado y Satanás, el enemigo de Dios, tiene el dominio de la mente de las personas. Esta frase es demasiado triste. El hombre ha vendido su razón por aquello que lo enloquece y no tiene el sentido de lo correcto. Por eso las personas no saben o no entienden las profecías, no entienden el plan de salvación, no entienden el cierre del tiempo de gracia, no entienden que hay que reformarse en los hábitos alimenticios porque el apetito está sencillamente pervertido. Ahora, ¿cuál es el resultado de la violación de la ley natural? Muchos se asombran de que la raza humana haya degenerado tanto, física, mental y moralmente. No comprenden que es la violación de la Constitución y de las leyes de Dios y la violación de las leyes de la salud lo que ha producido esta lamentable degeneración. La transgresión de los mandamientos de Dios ha hecho que su mano bienhechora se haya retirado. Así es, el resultado de la violación de los mandamientos de Dios ha sido la degeneración física, mental y espiritual de la humanidad. La intemperancia en el comer y el beber y la complacencia de las bajas pasiones han entorpecido los más delicados resortes mentales. Los que se permiten a sí mismos convertirse en esclavos de un apetito de glotonería a menudo van más lejos y se rebajan complaciendo sus pasiones corrompidas, las cuales se han excitado por la intemperancia en el comer y beber. Dan rienda suelta a sus pasiones degradantes hasta que la salud y el intelecto sufren grandemente. Sus facultades de raciocinio están en gran medida destruidas por los malos hábitos. Apreciados amigos y hermanos, miren la secuencia. Cuando una persona practica la intemperancia en el comer y en el beber y cuando complace, cuando se detiene en la complacencia de las bajas pasiones, se entorpecen sus sentidos. Ahora, cuando se convierten en esclavos del apetito, de la glotonería, después de esto, después de cultivar o esclavizarse al apetito de la glotonería, se va más allá y se rebajan complaciendo sus pasiones corrompidas. O sea, estas pasiones, esta complacencia de las pasiones corrompidas es el resultado de la esclavitud del apetito de glotonería. Ahora, complacer las pasiones corrompidas es porque se ha excitado por la intemperancia en el comer y el beber. Por eso el comer y el beber tienen mucha relación con la espiritualidad. Ninguno de los que profesan piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y de que no afectará su espiritualidad. Apreciados amigos, nosotros que profesamos ser los cristianos del tiempo del fin, no podemos considerar con indiferencia la salud del cuerpo y no podemos ignorar de que la intemperancia no es pecado. La intemperancia en el comer, en el beber, en el vestir es pecado, sí es pecado, y la intemperancia afecta nuestra espiritualidad. Existe una relación muy estrecha entre la naturaleza física y la moral. La norma de virtud es elevada o degradada por los hábitos físicos. Todo hábito que no promueve la acción saludable del organismo humano degrada las facultades más nobles y elevadas. Los hábitos incorrectos en el comer y el beber llevan a errores de pensamiento y acción. La complacencia del apetito fortalece las inclinaciones animales, dándoles la preeminencia sobre facultades mentales y espirituales. Muchas veces el comportamiento de las personas es inaudito, es incomprensible.
¿cierto? ¿Por qué? Porque se actúa animal, de la manera más animal, debido justamente a que las facultades nobles y elevadas han sido degradadas por los hábitos incorrectos en el comer y en el beber, que justamente estos hábitos incorrectos en el comer y el beber llevan a las personas a cometer errores de pensamiento y acción. Esto es demasiado trascendental para nuestra espiritualidad, por eso ahora estamos haciendo la advertencia y justamente recalcamos en que el tiempo de gracia está por cerrarse y apenas tenemos tiempo para iniciar a reformarnos, a convertirnos realmente, a resistir y a cultivar un carácter, pero un carácter que nos lleve al cielo. Pero para eso hay que tener la victoria sobre los apetitos y las pasiones. Muchos desperdician las últimas preciosas horas de su tiempo de gracia en escenas de algazara, banqueteo y diversiones, donde no se da cabida a pensamientos serios, donde el Espíritu de Jesús no sería bienvenido. Sus últimas horas preciosas están pasando mientras sus mentes están nubladas por el tabaco y las bebidas alcohólicas. No son pocos los que pasan directamente de los antros de la infamia al sueño de la muerte, cierran el registro de su vida en compañía del vicio y la disipación. ¿Cómo será el despertar en la resurrección de los injustos? Hay muchas personas que, además de estos vicios del tabaco, el alcohol, las drogas, pues han caído en el vicio del café, el té, el cigarrillo, el comer a la hora que sea, en las cantidades inapropiadas, alimentos inadecuados, el exceso en el azúcar, el exceso y el consumo de carne y el consumo de alimentos que perjudican la salud. Tristemente, estas personas que no van a ser selladas y que cierran el registro de su vida en el pecado, complaciendo el apetito, pues van a despertar en la resurrección de los injustos al final de los 1000 años, después de que Cristo venga, justamente con un cuerpo enfermo, degradado y siendo un depósito de pecado y de corrupción. El ojo del Señor advierte cada escena de diversión degradante y de profana disipación. Las palabras y acciones de los amadores del placer pasan directamente de esos antros del vicio al libro de los registros finales. ¿Qué valor tiene para el mundo la vida de esta clase de gente, salvo el de un faro de advertencia para aquellos que desean ser amonestados a no vivir como esos hombres y a morir? Hay muchas personas que están muriendo por estas causas. Nos deben de servir de ejemplo, ¿cierto? Nos deben de servir de ejemplo para nosotros no seguir esas pisadas y ver que realmente hay consecuencias. Por eso el cristiano debe dominar su apetito. La persona que no logra dominar su apetito está siendo dominada por Satanás. Ningún cristiano introducirá en su organismo alimentos o bebida alguna que entorpezca sus sentidos o que actúe de tal manera sobre el sistema nervioso que le haga rebajarse a sí mismo o lo incapacite para ser útil. El templo de Dios no debe ser profanado. Las facultades de la mente y del cuerpo deben ser mantenidas en salud para que puedan ser usadas para glorificar a Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y debemos comer y beber o hacer cualquier otra cosa para honrar y glorificar el nombre de Dios, porque en nosotros mora Dios a través del Espíritu Santo. Por eso debemos estar vigilantes de una manera incesante. Los apetitos naturales de los hombres han sido pervertidos por la complacencia mediante la satisfacción pecaminosa. Los apetitos se han convertido
en deseos carnales que batallan contra el alma. A menos que el cristiano vele en oración, está dando rienda suelta a hábitos en que debiera ser vencidos. A menos que sienta la necesidad constante e incesante vigilancia, sus inclinaciones profanadas y desviadas serán el medio que los apartará de Dios. De manera que entonces debemos estar en constante vigilancia, apreciados hermanos y amigos, porque de lo contrario, nuestras inclinaciones bajas, ¿cierto?, serán el medio que nos apartarán de Dios. Y volvemos a repetir entonces que el apetito complacido es el enemigo de la perfección cristiana y que es imposible que los que complacen el apetito alcancen la perfección cristiana. Apreciados amigos y hermanos, la perfección cristiana es la santidad, es el dejar de pecar, es el obtener la victoria. Por lo tanto, es hora de que nosotros le pongamos mucha atención a no seguir complaciendo el apetito, porque de esa manera nos será imposible desarrollar un carácter que nos lleve al cielo. El Espíritu de Dios no puede venir en nuestro auxilio y ayudarnos a perfeccionar caracteres cristianos, mientras estemos complaciendo nuestros apetitos en perjuicio de la salud y mientras el orgullo de la vida tenga el dominio. No nos la podemos pasar pecando, orando y empatando. Se cerrará el tiempo de gracia y nosotros no habremos sido sellados en el caso de que nosotros sigamos complaciendo nuestros apetitos. Seremos demasiado perjudicados. Entonces, ¿cuál será la verdadera santificación, hermanos? Estamos entrando en la parte final. ¿Cuál será entonces la verdadera santificación? ¿Qué dice la palabra de Dios inspirada? La santificación no es una mera teoría, una emoción o una forma de palabras, sino un principio activo que afecta a la vida diaria. Exige que nuestros hábitos de comer, beber y vestir sean tales que aseguren la conservación de la salud física, mental y moral, para que presentemos al Señor nuestros cuerpos, no como una ofrenda corrompida por los malos hábitos, sino como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces la verdadera santificación, ¿cierto?, es un principio activo que afecta a la vida diaria y contempla nuestros hábitos en el comer, en el beber y en el vestir, que nos ayuden a conservar la salud física, mental y moral de la mejor forma. Aptos para la inmortalidad. Si el hombre atesora la luz que Dios le da en su misericordia sobre la reforma pro salud, puede ser santificado mediante la verdad y hecho idóneo para la inmortalidad. Pero si desprecia esa luz y vive violando la ley natural, deberá pagar el precio. Apreciados, la paga del pecado es la muerte. Primera de Juan 3:4. Por eso, si queremos ser aptos para la salvación y la vida eterna, para la inmortalidad, debemos abrazar el mensaje de misericordia de Dios a través de la reforma pro salud. Pero si nosotros despreciamos esta luz preciosa que el Señor nos está dando y persistimos en violar la ley natural, tendremos que pagar el precio. Vamos a ver entonces en la parte final cómo obtener definitivamente la victoria. Cómo obtener la victoria sobre los apetitos y pasiones. Para eso nuestro ejemplo es Cristo, el Señor. Cristo sabía que para poder llevar a cabo con éxito el plan de salvación, debía comenzar la obra de redimir al hombre precisamente donde comenzó la ruina. Adán cayó en el terreno del apetito. Entonces ahora Cristo, como sabía en dónde cayó Adán, en el terreno del apetito, ahora el Señor va a vencer en ese mismo terreno donde Satanás venció a Adán. Veamos, remontémonos entonces a ese tiempo donde el Señor venció a Satanás. Su primera prueba fue en el mismo punto donde
de Adán cayera. Mediante la tentación dirigida al apetito, Satanás había vencido a gran parte de la raza humana, y su éxito le había hecho pensar que el dominio de este planeta caído estaba en sus manos. Pero en Cristo halló a alguien que podía resistirle, y dejó el campo de batalla como un enemigo vencido. Satanás tentó por primera vez al Señor Jesucristo en el desierto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Tenía hambre y entonces el tentador aparece y le va a tocar el punto del apetito. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, dice Mateo capítulo 4 del 1 en adelante. Y entonces el Señor le responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esa manera el Señor Jesucristo venció a Satanás. Pero en esos días el Señor Jesucristo en esos momentos estaba angustiado. Leamos cuál era la causa de la angustia de Cristo. Muchos que profesan ser piadosos no investigan la razón del largo periodo de ayuno y sufrimiento de Cristo en el desierto. Su angustia no se debió tanto a los tormentos del hambre como a su comprensión de los terribles resultados en la raza humana, de la complacencia del apetito y la pasión. Sabía que el apetito sería el ídolo del hombre y lo induciría a olvidar a Dios y que le estorbaría directamente en el camino de su salvación. Apreciado amigo y hermano, la causa de la angustia de Cristo es porque Él sabía que el apetito sería nuestro ídolo y que nos induciría a olvidarnos de Dios. Y miren esto que dice, que le estorbaría directamente el camino de su salvación. Satanás está obteniendo la victoria, pero nosotros podemos ser vencedores porque hubo alguien que obtuvo la victoria en favor de nosotros. Satanás fue derrotado en su intento de vencer a Cristo en el terreno del apetito. Y allí en el desierto, Cristo alcanzó una victoria en favor de la raza humana en el terreno del apetito, haciendo posible que en su nombre, en toda ocasión futura, el hombre pudiese vencer la fuerza del apetito para su propio provecho. Recordemos, apreciados hermanos y amigos, que Cristo venció, siendo como uno de nosotros, con nuestra naturaleza caída, inclinada a pecar. Por eso en el Señor Jesucristo podemos obtener la victoria. Dependiendo de su poder, nosotros también podemos vencer. Nuestra única esperanza de recuperar el Edén es por medio de un firme dominio propio. Si el apetito pervertido tenía un poder tan grande sobre la humanidad que, a fin de quebrantar su dominio, el divino Hijo de Dios hubo de soportar un ayuno de casi 6 semanas en favor del hombre. ¿Qué obra está delante del cristiano? Sin embargo, por grande que sea la lucha, éste puede vencer. Con la ayuda del poder divino que soportó las más fieras tentaciones que Satanás pudo inventar. Él también puede ser completamente victorioso en su guerra contra el mal y finalmente podrá llevar la corona de victoria en el reino de Dios. Amén, mis hermanos, porque nosotros podemos obtener la victoria porque el Señor Jesucristo está dispuesto a ayudarnos a obtener la victoria, pero esa victoria se obtiene mediante la obediencia y el esfuerzo continuo. Eso no es de un día, ni de un sábado, ni de una semana. Tenemos que perseverar en la obediencia y tenemos que esforzarnos continuamente para ir perfeccionando ese carácter, ir venciendo a Satanás. Los que venzan como Cristo venció necesitarán precaverse constantemente contra las tentaciones de Satanás. El apetito y las pasiones deben ser sometidos al dominio de la conciencia iluminada, para que el intelecto no sufra perjuicio y las facultades de percepción se mantengan claras a fin de que las obras y trampas de Satanás no sean interpretadas como providencia de Dios. Muchos desean la recompensa
y la victoria finales que han de ser concedidas a los vencedores, pero no están dispuestos a soportar los trabajos, las privaciones y la abnegación como lo hizo su Redentor. Únicamente por la obediencia y el esfuerzo continuo seremos vencedores como Cristo lo fue. Apreciados hermanos y amigos, si queremos la recompensa y la victoria final, que van a ser concedidas a los vencedores, tendremos que estar dispuestos a soportar los trabajos, las privaciones, la abstinencia, la abnegación, como lo hizo el Señor Jesucristo. Y solamente por la obediencia y el esfuerzo continuo, no de un día, no de una semana, no de un mes, el esfuerzo continuo, seremos vencedores como Cristo lo fue. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que, si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. La continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte, y a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. Apreciados amigos, vamos terminando, ¿cierto? No podemos ser parte de ese grupo de personas que va a ser arruinada por el poder dominante del apetito. Tenemos que ser vencedores, obtener la fuerza moral para resistir todas las tentaciones de Satanás que tienen su base en la complacencia del apetito. Pero si somos esclavos del apetito, no alcanzaremos la perfección del carácter cristiano. De manera que durante estos 6.000 años el pecado se ha aumentado por la degeneración y la debilidad de la naturaleza humana. Y es terrible decir que a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. Por eso necesitamos el poder vencedor de Cristo. Cristo tiene facultad del Padre para dar su gracia y fuerzas divinas al hombre, haciendo que él pueda vencer en su nombre. No hay sino pocos profesos seguidores de Cristo que eligen alistarse con él en la obra de resistir las tentaciones de Satanás como él resistió y vencer. Todos están personalmente expuestos a las tentaciones que Cristo venció, pero se ha hecho provisión de fuerza para ellos en el todopoderoso nombre del gran vencedor, y todos deben vencer individualmente por sí mismos. Apreciados hermanos, nosotros debemos pedir el poder vencedor de Cristo. Es posible vencer. Satanás tiene arruinada a los profesos cristianos y no van a alcanzar la perfección del carácter si seguimos sometidos a la voluntad de Satanás. Entonces, ¿qué vamos a hacer, apreciados hermanos? Este es el llamado final. Está escrito en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 198. No nos acercaremos al Señor para que nos salve de toda intemperancia en el comer y beber, de toda pasión profana y concupiscente, de toda perversidad. Si hemos sido advertidos del peligro, no hemos de venir al Señor suplicándole, pidiéndole que nos ayude, que nos libre de la complacencia, del apetito, de la intemperancia. No nos humillaremos delante de Dios y desecharemos todo lo que corrompe la carne y el espíritu, para que en su temor podamos perfeccionar la santidad del carácter. Que Dios nos ayude, apreciados amigos y hermanos, a entender que es hora de empezar un nuevo proceso en la santificación, y que la base para obtener la victoria sobre el pecado es obtener la victoria sobre los apetitos y las pasiones que nos destruyen. Que Dios nos bendiga a todos y que este sea el inicio para empezar la investigación profunda de cómo alimentarnos, cuáles son el menú del Señor, a qué horas comer, en qué cantidades comer y qué hacer respecto a lo que el Señor ha trazado en su palabra. Que Dios nos bendiga a todos.